Bueno, y las elecciones en provincia de Buenos Aires, que hace un ratito repasábamos con Jorge Castro cómo quedaba conformado el mapa político desde Buenos Aires, pero también con el resto de la República Argentina, porque, bueno, en los últimos minutos se conoció que en Casa Rosada, y lo decíamos al principio también, se había generado una reunión convocada por el propio presidente para realizar alguna configuración, dicen, después de una reunión de 2 horas, en cómo será la relación con los gobernadores. Evidentemente llegó ese mensaje desde las fuerzas provincialistas, como un llamadito de atención a lo que sucede en Balcarce 50, en la Casa Rosada. Claro. Pero lo que no se puede manejar del todo es la macroeconomía y cómo responde el mercado financiero. Exactamente. Ayer, después de las elecciones, por supuesto, el presidente Javier Milei apareció, habló ante los argentinos, se mostró calmo, reconoció la derrota en este caso, y lo que se dice hoy es que trató también de tranquilizar al mercado, un mercado que, por supuesto, vio un impacto después de las elecciones. Pero para ampliar un poco más esta información, los detalles, estamos en contacto con Juan Strainoy, que es periodista de ámbito financiero, que está en comunicación con nosotros. Juan, te damos la bienvenida al mediodía. Bueno, que nos comente qué análisis se puede hacer a estas horas del día después. Hola, ¿qué tal? Bueno, espero que me escuchen bien. Sí. La realidad es que la situación está muy, pero muy complicada en el plano financiero, en el plano cambiario, y los comentarios en la City por esta hora básicamente hablan de una especie de precipitación de los tiempos. Si ya había desconfianza antes de las elecciones respecto de la sostenibilidad del esquema cambiario y monetario que había montado el gobierno, sobre todo orientado a contener el dólar antes de las elecciones, con la idea de que eso podía ayudar a apuntalar las chances del oficialismo nacional en las distintas elecciones. Bueno, con el resultado de ayer y con una muestra de debilidad política de parte de La Libertad Avanza y del gobierno nacional en las elecciones, los tiempos parecen acelerarse. Y eso es lo que está reflejando la suba tan fuerte del dólar en las distintas expresiones, oficial y en los dólares paralelos, que quedó prácticamente muy cerca del techo de la banda cambiaria que se fijó con el Fondo Monetario Internacional, que hoy está en 1.470 pesos, y un derrumbe de las cotizaciones de las acciones de empresas argentinas, tanto en la Bolsa de Buenos Aires como en Wall Street, al igual que los bonos de la deuda en dólares de Argentina, que esto tiene como contracara una disparada por encima de los 1.100 puntos básicos del riesgo país. Eso lo que configura es este escenario de incertidumbre donde economistas, agentes del mercado y prácticamente todos están esperando algún tipo de señal de parte del gobierno, del equipo económico, que por el momento no llega. Hubo una ratificación del presidente y del ministro de Economía del rumbo que había hasta el viernes, pero la realidad es que se esperan algunas definiciones. Fue sugestiva en ese sentido la ausencia de Luis Caputo en la reunión de gabinete de esta mañana. Claro. Bueno, bien lo que marcabas, ¿no? Esto de que se espera desde el exterior, sobre todo, una respuesta, algo que indique cuál va a ser el rumbo de la Argentina dentro de poco. Recordemos que también hay nuevamente elecciones a nivel nacional en el mes de octubre. Pero ahora ayer el presidente mostró una parte inicial de su discurso con tranquilidad, reconociendo la derrota, pero después dijo que él reafirmaba el rumbo, sobre todo económico, de la Argentina. ¿Crees que eso puede llegar a cambiar, por lo menos en declaraciones? Bueno, la realidad es que fue bastante llamativo la ratificación por parte del presidente, sobre todo sin mayores precisiones, pero de alguna manera pareció un primer mensaje orientado a la previa de la apertura de los mercados. Lo que pasa es que hay realmente crecientes dudas respecto de la sostenibilidad del esquema que se había montado hasta las elecciones de octubre con el resultado a cuestas. ¿Qué quiere decir esto? ¿El gobierno va a empezar a vender los dólares del Banco Central, de las reservas del Banco Central, para defender el techo de la banda cambiaria? Ese es un punto.
¿Por qué? Porque hasta acá, como hemos visto, fue el Tesoro el que intervino en los últimos días. La semana pasada llegó a vender más de 500 millones de dólares el Tesoro, y el Tesoro tiene acotada capacidad de intervención. Bueno, ¿el Banco Central va a empezar a vender reservas? ¿Qué tipo de señal implicaría eso? ¿Va a haber algún tipo de ajuste en distintos tipos de medidas para contener la situación? ¿Más apretón monetario? ¿Alguna medida respecto de, el plano cambiario? Hay muchas dudas sobre la mesa y pocas precisiones de parte del gobierno en estos momentos. Es por eso que también se ve la volatilidad que se ve en el mercado y estas presiones alcistas sobre el dólar y esta caída estrepitosa de los distintos activos argentinos, acciones, bonos y una suba del riesgo país muy fuerte. Juan, ¿crees que este panorama quizás poco certero se puede extender hacia fin de año, ya pensando en la recta de las elecciones del 26 de octubre? Bueno, va a depender mucho de qué haga el gobierno. Si hay un reseteo anticipado del programa económico, ahí en todo caso será un barajar y dar de nuevo, pero la realidad es que en la medida en que esto siga con el plan aguantar, por decirlo de alguna manera, y vamos a ver crecientes presiones y crecientes tensiones. El tema a tener en cuenta es que un escenario de presión sostenida en el plano cambiario corre el riesgo de empezar a presionar la puja por los precios, ¿no es cierto? Claro. Ahí ya sí rozando la economía del ciudadano a pie. ¿Cómo? Que ahí sí empieza a rozar lo que es la economía del ciudadano a pie, digamos, lo más real. Exacto. Es lo que buscó mitigar el gobierno antes de las elecciones con estas intervenciones sobre el dólar. El tema es que hoy por hoy estamos viendo una suba muy considerable, superior al 5% en el tipo de cambio en un solo día. Eso obviamente genera una discusión que se va a dar entre las industrias proveedoras, los supermercados por listas de precios, y hay que ver cómo sigue la película hacia adelante. Ya por lo pronto, el programa que había montado hasta acá para aguantar el dólar antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el gobierno con suba de tasas, con un apretón monetario pocas veces visto en la historia argentina, ya había tenido un costo muy fuerte en materia de actividad económica. Se derrumbó el crédito, vimos caídas importantes del consumo durante el mes pasado, y eso obviamente no podemos negar que haya incidido incluso en el resultado de las elecciones. Había priorizado contener el dólar y resignar actividad económica, es decir, meter en el freezer la economía con tal de llegar con el dólar lo más contenido posible a las elecciones. Bueno, no le dio un resultado en términos electorales, al menos en la jornada de ayer. Bien. Juan, te agradecemos muchísimo este contacto con Canal 12 desde Misiones. Te mandamos un abrazo y veremos cómo cierra hoy el mercado financiero, cómo cierran las divisas, porque también había subido el real. Así que, bueno, habrá que ver a la tarde qué pasa con todo esto, porque es en definitiva lo que va a marcar la tendencia, lo que nos explicaba Juan recién, de la macro, pero también de la microeconomía en los próximos días.